Es un gusto poder contar con ustedes en este nuevo espacio que tenemos desde San Colby University, una institución de educación superior en línea de calidad en la que queremos nosotros crear una comunidad conectada con el crecimiento y el aprendizaje. Cada semana contaremos con la presencia de expertos invitados que compartirán información valiosa sobre diferentes temas de actualidad, sobre todo en el entorno profesional y de negocios. Temas de gran relevancia como migración, contratación internacional, tecnología, innovación, nuestros objetivos que ustedes puedan conocer y trabajar con estas nuevas herramientas que les permitirán ser mucho más exitosos y destacarse en sus trabajos. Hoy tenemos con nosotros a nuestro invitado de nuestra primer webinar, que es el webinar de inteligencia artificial, innovación y futuro para profesionales. Tenemos a nuestro invitado que es Helkin Pulido, quien se los voy a presentar. Es una persona experta en gestión y desarrollo, perdónenme un segundo acá, desarrollo de iniciativas de aprendizaje en línea y educación digital, enfocado en la planificación avanzada de investigaciones y el diseño de proyectos innovadores. Ha impactado en el sector público como en el sector privado, con especial atención a la educación superior a nivel local e internacional, especializado en la gestión de equipos y optimización de recursos tecnológicos, gestión de proyectos de innovación y aprendizaje. Démosle la bienvenida a Helki. Ella queda con ustedes para iniciar este tema tan interesante y tan importante actualmente. Entonces, bienvenido, Helkin. Quedamos ya en tus manos. Claro que sí, gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Todos me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Muy bien. perfecto, Escuchamos. perfecto. De acuerdo, de acuerdo. Sí. Bueno, gracias por la apertura, Joana. Antes de iniciar, me gustaría sentar tres líneas importantes. Uno, el enfoque de la conversación que vamos a tener o del el conocimiento que les pueda transmitir durante esta sesión. Quiero que no lo vean desde la perspectiva de experto, y lo digo porque siento que con un tema tan cambiante y de cierta manera tan nuevo en la última época como es la inteligencia artificial, creo que la mayoría todavía no somos expertos, ¿no? Creo que estamos en un proceso de aprendizaje sobre cómo la inteligencia artificial se está introduciendo día a día y paso a paso en nuestras vidas, desde los aspectos personales hasta los aspectos profesionales. Entonces, mi perspectiva también es más desde un usuario y un curioso de la inteligencia artificial, sobre todo aplicándolo al campo donde trabajo. Yo trabajo normalmente en educación y trabajo en educación superior. Y de por sí llevo en el medio de educación en línea y digital más de 20 años, pero entiendo que una de las brechas fuertes tiene que ver con la aplicación de todos los conceptos teóricos que puede tener un alumno a su vida práctica, a su día a día, a estar en una compañía, ¿no? Y de ahí cobra radical experiencia eso de que estamos en una época donde el inicio de la inteligencia artificial con tal poder y con tal difusión nos ubica como que en un tiempo adecuado, como que en un timing ideal. Entonces la segunda consigna es que ojalá que esta conversación que podamos tener tenga un carácter en ustedes práctico y de interesarse hacia algo que definitivamente va a potenciar y va a multiplicar las capacidades y habilidades que se puedan dar en el entorno de trabajo, por ejemplo. O sea, yo lo aplico muchísimo en el entorno laboral y haciendo la perspectiva de cuando no tenía herramientas de inteligencia artificial, pero contaba con herramientas ofimáticas, es decir, ¿no? Siempre hemos tenido herramientas y siempre hemos tenido aplicaciones, pero no contábamos con la facilidad de esto del multimodal, de escribir, de decir y que nos traigan las cosas como tan a la mano y tan rápido, ¿no? Y ahora que veo la diferencia, digo, oh, hacerlo tal vez sin eso me representaría menos eficiencia en algunos aspectos. Y lo otro es que la perspectiva no es hablar bien o mal, porque pues, yo no soy nadie para juzgarla y también siento que a veces las tecnologías un poco como que se satanizan, ¿no? Entonces yo creo que la perspectiva de la tecnología y de una herramienta nueva es algo así como que tú con un martillo puedes golpear a alguien o puedes construir.
Siento que con la inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo. Estamos en capacidad de construir y crear cosas que aporten significativamente al crecimiento personal, profesional o no, ¿no? Entendiendo los alcances que esto puede dar y también lo cambiante que puede hacer, porque pues todos los días pasa algo nuevo, cambia algo, incluso tan rápido que muchas veces ni nos enteramos, ¿no? Entonces, y eso no implica estar desactualizado, pero pues definitivamente el cambio de la tecnología normalmente es exponencial, siempre va casi que más rápido que el usuario, ¿no? O sea, pregúntense ustedes si conocen todas las aplicaciones que existen nada más en su móvil y seguramente será un porcentaje de ellas, no lo llegan a conocer todo, pero esas aplicaciones todos los días se viven actualizando. Entonces, este camino de la tecnología sí es vertiginoso y tal vez tenemos tanta información porque pues a diario estamos como siendo impactados por todo lo que alrededor nos dice intégrate. Pero la verdad es que es muy difícil ya no integrar un ecosistema de inteligencia artificial porque si así no lo queramos, pues ya desde nuestros dispositivos móviles, nuestros navegadores está ahí, ¿no? Reitero, está en nosotros la decisión de revisar cómo lo utilizamos o incluso si la utilizamos o no, que también son posiciones totalmente respetables. Pero sin duda, si en el ámbito laboral quieres ser más competitivo y quieres tener más herramientas que ayuden al cumplimiento de objetivos de cualquier tipo, es necesario aprender herramientas de inteligencia artificial. Y no lo menciono como el título de volverme el experto en, sino que ya llegará un momento en que es algo como básico, ¿no? Como que ahora todos sabemos PowerPoint. Bueno, seguramente en algún momento llegaremos a un estándar, un nivel donde, oiga, todos tenemos que manejar prompts y inteligencia artificial con mayor detalle. Si de pronto haciendo operaciones un poco más complejas con los sistemas con los que interactuamos, no solo diciéndole redáctame, sino planteando otro tipo de situaciones que ayuden a automatizar procesos. Entonces, bajo esa perspectiva, es como que les voy a contar cosas que en mi día a día puedo aplicar y que definitivamente me ayudan a construir, a ser más eficiente. Yo trabajo en un área de educación, pero también en una parte donde tiene un ámbito de producción, ¿sí? Que es productivo, de recursos y aprendizaje y demás. Y sin duda alguna, el que ahora las herramientas tengan integrado eso nos permite producir elementos y recursos mucho más rápido de lo que lo hacíamos antes y con otros tipos de recursos más enfocado al software que al hardware que también ayudan a optimizar. Claro, dependiendo de cómo tú lo quieras, ¿no? Todo en su justa medida, pero es parte de. Entonces voy a compartir una presentación que ustedes me cuentan si ven pantalla ahí, no lo sé. Sí, ya ¿Sí aparece ven la la pantalla? pantalla. Ya. Ok, perfecto. Denme un segundo. Bueno, nada, es una introducción y es el ABC de la inteligencia artificial, insisto. Son más qué conceptos son importantes tener en cuenta y cómo se puede hacer una aplicación al entorno laboral, algunas herramientas que considero pueden ser importantes para ciertas áreas, pero la verdad es que a diario la misma inteligencia artificial permite que se creen ecosistemas y que lo creen ecosistemas ni siquiera personas que necesariamente sean programadores, desarrolladores o especialistas, sino que sí son, por supuesto, personas interesadas y que investigan con todas estas herramientas y empiezan a producir mayor contenido, ¿no? Ahora somos como más autónomos del especialista con este tipo de herramientas en construir contenido. No necesariamente es reemplazar al especialista, pero sí somos más autónomos de crear ciertas cosas. Por ejemplo, lo llevo para campos de diseño de web donde se puede prototipar y crear diseños de prototipo más rápido antes de una producción, digamos, final que implique todo el cambio, ¿no? Entonces podemos tener esas herramientas previas. Pero bueno, voy saltando algunos temas que vamos a ver, cómo funciona, algún lenguaje cotidiano, cuál es el uso más cotidiano que se está empezando a generar, pero realmente es ya ilimitado. O sea, les aseguro que aquí en este momento hay miles de personas ya pensando cómo utilizarla en cada uno de los campos de acción que puedan existir, porque es inevitable. Tú dices cómo me va a impactar, cómo me va a afectar, cómo lo puedo aplicar.
y de ahí como que empieza una generación de ideas y una transformación, ¿no? Las mismas empresas, desde la más pequeña, y hablo de la más pequeña, es un freelance que tenga negocio propio, que sea un diseñador, que sea un redactor, ya empieza a entender cómo puede vincular eso a su ecosistema y a lo mejor ser más productivo, poder tener mayor alcance de clientes, ¿sí? Poder comunicar más su marca con menos recursos y de una manera más rápida, pero también la empresa, entonces está empezando a entender cómo tengo que vincular procesos de inteligencia artificial a toda mi línea de valor, pero por ejemplo las universidades y la educación, insisto, un poco con ese mensaje que decía de satanizar, no solo en función al plagio y a eso, porque la inteligencia artificial en la educación no solo se limita al tema de plagiar, y ahí sí se los puedo decir como un especialista en el tema, no al tema de plagiar o de extraer data de fuentes de información ya. También tiene que ver con el enfoque metodológico que pueda hacer el docente e incluso con las herramientas prácticas que pueda utilizar el estudiante para aplicar mejor lo que aprende. Lo que pasa es que, insisto, normalmente vemos el enfoque de aquello que más nos enseñan y cuando hablamos de inteligencia artificial en la educación, la gran discusión siempre es, ¿y van a plagiar y van a utilizar el chat para esto? Pero realmente la aplicación no solo tiene que ver con eso, ¿sí? De acuerdo que hay que prestar atención a que tal vez en ciertos momentos, en ciertos periodos de la vida del ser humano, a lo mejor no es necesariamente tan importante utilizar una herramienta como en otros. A lo mejor en los procesos laborales nos puede ayudar a automatizar, pero en los procesos académicos pueden ser más para investigación, ¿no? Pero si de pronto lo vemos en chicos, pues puede tener otro tipo de enfoque mucho más creativo. Esto tiene que ver con que todos nosotros nos reformulemos cómo utilizamos adecuadamente la herramienta y no solo dejándolo como en manos del resto, porque usualmente, no sé si ustedes tienen LinkedIn, yo entro a LinkedIn y a veces veo 1000 detractores de la inteligencia, pero a veces también veo otros 1000 que dicen están a favor. Y claro, porque hay muchas cosas, porque sin duda toda herramienta tiene sus pros y sus contras. Pero creo que gran parte del rol que tenemos ahora, quienes usamos eso, es empezar a determinar el buen camino que debería proceder, ¿y no? Y esto tiene que ver mucho con la ciudadanía digital, ¿no? Ya personarnos de ese concepto de digitalización porque, pues porque la inteligencia artificial lo está generando más. Entonces, de ahí su importancia. Entonces, bueno, voy a traspasar de estos conceptos muy rápidos porque finalmente todo esto lo pueden encontrar como le digo a mis hijos a veces, en mi buen amigo ChatGPT. Yo soy ChatGPT fan, he probado las otras herramientas, pero me siento más cómodo interactuando con él, ¿no? E incluso ya le hago preguntas como en tono más informal. Yo normalmente cuando escribo muy rápido, no redacto, la verdad, lo confieso, no lo redacto muy bien, entonces escribo rápido. Ya empieza un poco a entender mi propio lenguaje, ¿no? Pero lo que digo es que toda la investigación está ahí, pero lo importante es por qué es valioso empezar a romper brechas y también a eliminar miedos y también eliminar, y lo digo un poco desde la perspectiva de usuario, eliminar perezas. ¿Y a qué me refiero con eliminar perezas? A veces entender una herramienta nueva implica un esfuerzo intelectual y a veces físico. Implica que entres, que revises y no siempre las herramientas son tan divertidas como entrar a Instagram a revisar o a Facebook, ¿sí? Porque no es lo mismo hacer scroll a cosas divertidas que te colocan de contenido a tal vez revisar qué operación tengo que hacer. Pero lo que pasa es que ese espacio significativo de autoaprendizaje es el que nos va a permitir como adoptar la tecnología de una mejor manera y ver lo eficiente que nos puede hacer en momentos. Y esa eficiencia también va en función a liberar espacio para otros campos de nuestra vida, personal, familiar, etc., etc., ¿no? O sea, es una herramienta en pro de nosotros. Entonces, bueno, la inteligencia artificial, que viene desde la informática, lo que básicamente hace y lo que está detrás de todo esto es crear sistemas, ¿sí? Muy similares a la forma en que la inteligencia humana actúa sobre los problemas o sobre las situaciones, ¿sí?
Entonces, digamos que de cierta manera simula los comportamientos que tendríamos bajo la lógica. Estoy colocando un ejemplo con mayor alcance bajo la lógica, pero todo eso llevado a algoritmos, ¿sí? A algoritmos o en otros casos a cargas enormes de volúmenes de información con supuestos que les permiten crear simulaciones de situaciones y aprender no necesariamente con código, sino con situaciones de desempeño, con experiencia, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, lo que hacen estos grandes sistemas de información es alimentarse y predecir, prognosticar y decidir, ¿sí? Y se van pareciendo en gran parte al comportamiento humano, pero finalmente trabajan detrás de con funciones algorítmicas, ¿sí? Entonces, claro, todo eso que nosotros vemos tan rápido, detrás de, implica un ecosistema de software y de hardware enorme. Por eso es que ustedes se dan cuenta que muchas veces las capacidades, por ejemplo, que tienen los asistentes, principalmente los chatbots, los IA, que son los que normalmente, con los que más seguramente accionamos y de los que más escuchamos, necesitan detrás de una infraestructura tan amplia para soportar todo este tránsito de información entre entender, almacenar y guardar todo lo que representa el aprendizaje, no solo que tiene previo, sino el que cada usuario le está aportando, ¿no? Que es parte detrás de todo ese ecosistema, aquello que se transforma en una sencilla voz o en una sencilla imagen, pues tiene un tránsito enorme. Y lo digo es porque en esa misma medida, las herramientas van volviéndose más complejas, pero cuando digo más complejas, no es más complejas en la usabilidad, sino más complejas en solucionar problemas, ¿sí? Precisamente también más complejos, pero también con el aporte de capacidades que hagan las empresas detrás de. Recuerden que finalmente no es que ella automáticamente y por obra y gracia aprenda. Por supuesto que hay una infraestructura y hay unas corporaciones detrás de que están alimentando y desarrollando y actualizando constantemente todos estos ecosistemas, ¿no? Y gran parte de todo este trabajo que hace la inteligencia artificial básicamente tiene que ver con datos, con tomar decisiones y argumentos en gran parte basadas en datos. Nosotros nos hemos vuelto muy amigos de las estadísticas. Perdón, de las estadísticas, de los datos, en cuánto tiempo llegas al trabajo, cuánto tiempo te demoras en salir y venir, en cuánto tiempo está llegando mi delivery, ¿sí? Todos los días, gran parte de nuestras situaciones diarias las estamos llevando a la síntesis del dato, porque es parte de precisamente la simplicidad que te da a entender cuánto vas a demorar y cómo puedes organizar e incluso calendarizar tu día. Entonces, la inteligencia artificial pues se vincula a muchas herramientas, a muchas actividades, algunas más complejas que otras. ¿Cómo funciona? Pues como les venía diciendo, ¿no? Uso de algoritmos, modelos matemáticos, máquinas que procesan datos, aprenden y toman decisiones en función a patrones y a situaciones. Sí, insisto, experiencia, ciertos patrones y dependiendo de esos patrones, aplico una lógica o tomo una decisión. Sí, pero son patrones de aprendizaje previos. Y van a ir mejorando en función a la cantidad de información que nosotros vamos entregando como usuarios, pero también que están tomando ellos detrás de. De ahí que los volúmenes de datos son supremamente amplios y por eso a veces tenemos, insisto, esos bloqueos. No, oye, hasta aquí llegó la capacidad, porque realmente lo que detrás de tiene que soportar es bastante fuerte. Lo que pasa es que también el usuario y nosotros como usuarios nos hemos acostumbrado a que todo sea tan rápido, pero se nos olvida que para llegar a esa velocidad, detrás de, pues hay algo mucho más grande que está moviendo eso, ¿no? Y que por eso también esa misma transformación tiene que ver con cómo nosotros vemos y adoptamos estas herramientas para la realización de nuestras tareas más complejas o de tareas más autónomas. Bueno, estos son algunos conceptos perdón, me salté acá que les venía a hablar acerca de inteligencia artificial, algunos conceptos importantes, me salto acá, nuevamente, disculpen.
Estos son conceptos normalmente que escuchas mucho. Uno es el tema de prompts, ¿sí? Escuchamos constantemente y los prompts, y engineer en prompts, y ingeniería en prompting. Entonces, ¿qué significa eso? Básicamente es una entrada, un estímulo de información que puede ser multimodal. Cuando se habla multimodal es que puede ser un recurso escrito, puede ser una fuente de entrada de base de datos, puede ser una imagen gráfica, entrada, que también puede ser de salida, ¿no? Y en función a todo este algoritmo y a todos estos modelos matemáticos determinan el contexto de la respuesta y nos dan una respuesta o una alternativa de respuesta, pero también en función a la solicitud del usuario. Aprenden de nosotros, tienen unas restricciones de seguridad, ¿sí? Y aprendemos todos los días porque constantemente, es una reflexión que quiero mencionar al final, que es importante. Bueno, multimodales tiene que ver para comprender distintos tipos de información, incluso al mismo tiempo, ¿no? Y que tenga una versión multimodal implica que todo el ecosistema está más conectado que nunca. Voz, datos, estímulos sensoriales, imágenes, audios, texto, etc., etc. O sea, ahí realmente está existiendo una integración y que también creo que alude mucho a algo bien importante que tiene que darse en todo el ecosistema digital y tiene que ver con la inclusión digital, ¿sí? Y la inclusión digital en gran parte que establecen las herramientas de inteligencia artificial permiten que cualquier usuario, en función a sus propias capacidades, también pueda tener accesibilidad a la información, al uso y a las herramientas. Es algo que tiene que ver, pues, con la Declaración de Derechos Digitales, incluso, ¿no? Por ejemplo, en países como Estados Unidos es bien importante porque, y en el ámbito educativo en general, no solo acá, también en Latinoamérica, esto, todo el tema de accesibilidad para personas que tienen o temas de capacidades especiales, o incluso las personas, yo por ejemplo soy miope y si no veo las letras grandes en web, pues es un problema para mí. Y esta situación se le puede presentar a muchos. Son temas muy básicos, pero que tienen que ver con comunidad. Lo otro tiene que ver con el deep learning, que es un concepto que se utiliza mucho, pero como les decía, esto puede ser a través de algoritmos, pero también otra manera de enseñar a los sistemas, en este lenguaje profundo, es estableciendo procesos o máquinas que tienen varias series de capas y que simulan las redes neuronales que tienen los seres humanos y cómo se transmite la información. Digamos que el ser humano en su capacidad intelectual tangibilizan en sistemas estas redes neuronales y estas redes neuronales lo que hacen es que crean supuestos, tienen grandes cargas de información que pues van a dar algún tipo de respuesta frente a esos supuestos que están planteados. Entonces ya no se entrena algorítmicamente o matemáticamente, sino usted, digamos, se entrena de una manera más situacional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y pues, como aprendemos nosotros, normalmente nosotros aprendemos, claro, por conocimiento, pero también aprendemos por impacto, por situación, por desempeño, por día a día, ¿no? También aquello, además aquello de lo que a través de nuestros sentidos normales tenemos. Salto acá. Eh, Ahora, ya un poco yendo más a la parte de aplicación laboral, porque entiendo que, bueno, en aplicación también en el entorno laboral, en el entorno estudiantil, los que están en maestría y que de pronto ya van a saltar o que ya están en compañías, ¿por qué realmente es importante entender y conocer inteligencia artificial? Sí, porque es algo que debería tomarme no como un opcional, sino porque hace parte de lo que realmente necesito para mejorar y potenciar las habilidades, ¿no? Y también transmitir y llevar a cabo aquello que como proyecto de vida tengo, porque realmente me ayuda en el ámbito laboral y enorme. Entonces, ¿qué significa llevarlo allá? Uno, y es de lo que normalmente también se habla mucho, y es de la automatización. Ah, pero te dice ChatGPT o Gemini o Copilot te ayuda a optimizar una serie de tareas, ¿no? Entonces, normalmente tú piensas en tu día a día, dices, ¿cuáles tareas? Bueno, que me redacte los mails, esto que me establezca una agenda, que me redacte los textos que voy a colocar, ¿sí? Pero no solo tiene que ver con eso, y es también la invitación que les hago a ustedes, no nos quedemos normalmente con la parte más básica de lo que nos mencionan. Con inteligencia artificial tú incluso puedes operar
procesos, no sé si estás en un área de tecnología, puedes ayudar a que operen procesos de soporte al área, soporte al cliente. Los que están en marketing digital o los que están trabajando muchos proyectos de emprendimiento saben que pueden trabajar temas que tienen que ver precisamente con toda la difusión en medios, de la publicidad, el marketing digital, redes, la creación de campañas. Las personas que están en el área comercial les puede ayudar para generar todos sus argumentos postventa, toda su parte de postventa comercial. O sea, hay una fuerte operativa y yo lo veo en el día a día así, es como si estuviera, sí, efectivamente un asistente, o sea, como que en la mañana llego y hay ciertas tareas que ya coloco en mi agenda y digo, oye, necesito que me vayas averiguando por esto y tal, y me tomo un espacio de tiempo para darle algunas instrucciones y que luego ya pueda tener la información y ya no tengo que empezar a buscar desde cero y lo va a hacer en paralelo, lo va a hacer en cuestión de segundos, o sea, lo va a hacer más rápido de lo que yo piense y luego me daré la oportunidad para poder revisar y demás, pero ya tengo una parte importante avanzada de, o le puedo decir, claro, siempre entendiendo que todos los sistemas tienen issues, tienen errores y tienen brechas. Entonces yo sí también reafirmo que tú puedes darle espacio para que la inteligencia artificial te ayude a automatizar, pero también tienes que ser un buen revisor y tienes que asegurarte del tema de quality assurance y tienes que asegurarte de que las cosas que se están diciendo están bien y tienes que tomarte ese tiempo, ¿sí? Eso también es valioso. Entonces, automatización funciona muchísimo. Para la toma de decisiones, porque pues estamos hablando ahora de volúmenes de información y no ahora desde la inteligencia artificial. Ya desde hace varios años se habla de conceptos como Big Data, ¿no? Data Analytics, y todo eso confluye finalmente en que hay tanta información, lo que necesitamos es empezar a transformar, actuar en función a esa información que tenemos para tomar mejores decisiones, para correr menos riesgos, para optimizar, para tal vez revisar cómo puedo anteponerme a situaciones coyunturales, ¿sí? Para de cierta manera, un poco como que en un ambiente de pruebas puedas plantearte algunos escenarios, ¿sí? Eso te lo permite y te ayuda. Para toda la gente que está en el trabajo de, lo hablo de educación, creación de recursos, creación de videos, pauta, todas las herramientas que quieran de personalización para marketing, contenidos digitales. O sea, la posibilidad de personalizar, de que el diseñador, claro, pueda crear contenido más rápido y luego editarlo, transformarlo, sí, crear contenidos masivos. O sea, la parte de personalización y producción exponencial puede hacer los cambios, ¿sí? Y claro, entendiendo que hay un experto que tiene tal vez conceptualmente mayor claridad, pero también hay una parte que se puede ir construyendo. O sea, yo creo que, insisto, no, esto no es de demonizar si me quita o me pone o me da, no es cómo lo utilizo para la parte eficiente y también hay un aporte en el análisis, en la toma de decisiones, en decidir si lo hago o no lo hago, en decidir si es lo adecuado o no lo adecuado, que es gran parte de nuestro rol. Y también disminuir esa operativa que a veces es rutina porque hay operativas que pueden ser muy interesantes, pero hay operativas que tal vez no lo son tanto, ¿no? Y entonces, incluso esas operativas que son un poco más complejas pueden llevar mucho más tiempo. ¿Y por qué no optimizar lo más importante que existe, que es el tiempo que no tiene recuperación? Sí, entonces por eso. Obviamente lo que tiene que ver con innovación, porque pues ustedes saben que la generación de ideas y tal vez uno de los fuertes aliados con la creatividad tiene que ver con las herramientas tecnológicas, ¿no? Pero también con tecnologías avanzadas que nos permiten crear nuevos productos, ¿no? No me voy tan lejos, hablemos de algo que hace un tiempo estaba en boga y un poco que la inteligencia artificial lo ha desplazado, es el VR, ¿no? Que tal vez porque el VR está supeditado a que tengas tú un casco y como que te permite solo ese medio, ¿sí? La inteligencia artificial pues ve todos los ámbitos, pero sin duda alguna, siempre también hay nichos muy específicos donde puedes desarrollar y eso te permite innovar, ¿no? Te permite crear más rápido para crear productos. Los emprendedores tienen un gran aliado ahí,
el emprendedor siempre tiene una problemática fuerte y es, soy solo contra el mundo, o sea, no tengo presupuesto, pero tampoco quiero que me ayude, entonces soy comercial, soporte, servicio al cliente, IT y demás. Bueno, yo sí le doy un consejo al emprendedor. eh, Aprenda a utilizar las herramientas de inteligencia artificial porque se van a volver un gran compañero digital de trabajo, lo digo con certeza, o sea, sí, nos van realmente a ayudar a hacer nuestra vida más fácil para que tal vez nuestro tiempo pueda ser orientado a temas mucho más significativos en nuestro trabajo, ¿sí? Y que les representan mucho más valor y también a nosotros mismos, porque hay una gran parte del desarrollo personal y de los logros que tú consigas a través de tu trabajo, de tus objetivos. Entonces eso también te ayuda, hombre, a optimizar. Y por supuesto, que creo que es algo de elogiar y tiene que ver con la competitividad. Y digo elogiar porque uno que se están tomando el tiempo de estar acá escuchando sobre esto, eso significa que ya les interesa, ¿sí? Y eso va a esa palabra que dice competitividad. Así como ustedes, seguramente hay unos profesionales que no están tan interesados en el tema, pero también hay una gran cuota que está muy interesado en el tema y que es muy curiosa y que constantemente está viendo qué pasa. Y la invitación es que efectivamente esto es un gran paso, pero hay que ser mucho más curioso. Insisto, no hay un experto ahora. O sea, hay expertos, pero me refiero a que cualquiera lo puede ser en la medida que utilice su tiempo sabiamente y que se enfoque y que se concentre. Pero ya podemos dominar varias personas muchos temas, ¿sí? Esto nos hace definitivamente mucho más competitivos en el entorno laboral. Es más, simplemente por el hecho de saber acerca de la inteligencia artificial, porque también les aseguro que hay muchos que no lo saben, no se toman el trabajo de, y eso es definitivamente muy valioso, ¿no? Muy importante para esto. Entonces ahí es un aporte grandioso que nos da la inteligencia artificial, ¿sí? Y ahora veamos, yo les voy a decir desde mi perspectiva, aunque les voy a dar una página donde ustedes pueden encontrar casi que todas las herramientas de inteligencia artificial que a diario crean por mes, por tipo y demás, pero les voy a decir algunas que con las que he interactuado y me han gustado y demás, ¿no? Bueno, yo coloco esta porque pues es de lo que normalmente más escuchamos, ¿no? Entonces, eh, siempre hablamos de los chatbots de inteligencia artificial y tenemos varios que puede ser, ¿no? ChatGPT, Gemini, bueno, esto, Copilot y N que salgan. Si me lo preguntan cuál es el mejor, creo que es una respuesta que depende del usuario. Si lo vemos desde la perspectiva de capacidades, claro, cada una de las empresas tiene una oferta de valor, tiene unas capacidades estructurales y técnicas, ¿sí? Y tiene una forma de cómo es la experiencia del usuario frente a la herramienta, ¿sí? Y ustedes saben que es una batalla, que es otro punto importante, que a veces tal vez uno, de pronto nos dejamos ganar por el ego, no, pues yo no voy a aprender eso, pues, tú no lo puedes aprender, las empresas no se van a detener. Ninguna empresa se va a detener porque a algunas personas no les guste la inteligencia artificial. Que se deben adoptar medidas de seguridad, sí. Que se deben legislar ciertos temas, tal vez sí. Que se deben hacer ciertas regulaciones, sí. Que debe haber autocontrol para que de pronto no se me da la gana investigar, sino todo lo pregunto y no hago un análisis previo y ni siquiera tengo conceptualmente la idea de lo que saqué y se me vuelva automático el pedir y entregar, sí. Pero eso no implica que se vaya a detener la mejora continua de las herramientas. Entonces hay que aprenderlas. Y les decía, ¿cuál es la mejor? Pues depende de lo que ustedes consideren mejor para el entorno laboral o escolar en el que se encuentren. Yo lo decía particularmente y he intentado usar las tres en varias modalidades y he intentado y yo me quedo con ChatGPT. Yo, ojo, no estoy diciendo que sea el mejor.
pero para la experiencia de uso que yo tengo, me gusta más, ¿sí? Por ejemplo, me resulta un poco complejo a mí en Gemini que la herramienta esté como implícita en el navegador. No sé, que de pronto puede hacer la vida más fácil, sí, pero a mí no me da tanta usabilidad, ¿no? Entonces, pero la invitación es que úsenlos, pero úsenlos no solo para pedirles redactar o hazme. Tratemos de establecer una relación donde pidamos procesos más complejos, donde vayamos colocando mayor información, donde vayamos etiquetando la información que colocamos para que no se nos vuelva una línea enorme de chat de todo tipo, para que vayamos categorizando, para que vayamos almacenando información, ¿sí? Veámoslo como una herramienta que definitivamente sí nos ayuda a operativizar mucho mejor. Eh, ¿Cómo estamos de, Joana, cómo estamos de tiempo? Disculpa que se me va y ¿estamos bien? ¿Cuánto me queda? Sorry. Sí, tenemos todavía 10 minutos para Listo, poder 10. entrar a la sesión de preguntas. Ya tenemos un par de preguntas en Listo, el chat. 10 minutos. Ya les escribí a todos explicándoles que la mecánica para resolver dudas es al final, que si quieren ir escribiendo sus inquietudes por el chat, perfecto para poderlas entonces al final resolver. Claro que Tenemos. sí, perfecto, claro que sí, de acuerdo, 10 minutos, gracias. Entonces continúo. Vale, yo les decía, trabajo en educación y para personalización de contenido, por ejemplo, para quienes son docentes, diseñadores instruccionales, diseñadores gráficos en general, aunque entiendo que el diseñador gráfico muchas veces le gusta crear el contenido, pero también hay una parte del contenido que se puede tener prediseñado. Canva, creo que ya todos escuchamos sobre Canva, pero realmente es una muy buena herramienta que tiene unas opciones bien increíbles y que ahora con la adopción de inteligencia artificial pues empieza a ponerse mejor. Entonces, quienes han usado Canva, pues ojalá que aprovechen, además que tiene unos cursos interesantes, uno se puede como certificar ahí en Canva y de verdad que ayuda muchísimo si tienes en tu trabajo que hacer muchas presentaciones de PowerPoint, presentar muchos informes, muchos reportes, a los que hacen storytelling, que están en marketing, que están en conceptos creativos, bueno, en fin. Y como les decía al principio, para los diseñadores instruccionales, para toda la gente que está en educación, desarrolladores curriculares, profesores, docentes, en fin, hay una herramienta increíble que se llama Magic School, que tiene una versión Magic School que es para faculty, para los profesores, y hay otra versión que es para los estudiantes, ¿sí? Pero tiene herramientas desde rúbricas, lecciones apoyadas por inteligencia artificial, dependiendo del grade, si estás en octavos, en high school, si estás en university, en fin, es una herramienta para el ámbito educativo que recomiendo muchísimo. También, por ejemplo, los profesores, yo sé, los profesores tienen que crear mucho contenido, pero también el profesor tiene un trabajo fuerte con su calificación de notas, con el feedback, con la corrección. Entonces, este tipo de herramientas un poco le ayudan a que la creación de recursos de aprendizaje sea más rápido y de esa manera, pues donde necesitamos al profesor, que es como en la asesoría, en el mentor y en el seguimiento al alumno se pueda dar, ¿no? En la creación de contenido de pronto sí, pero pues no tanto tiempo como debería ser en la educación per se. Entonces eso también es Magic School, esa es increíble, esa la súper recomiendo, la utilizo muchísimo y de verdad que me ha ayudado mucho. Bueno, para imágenes está Dale, normalmente quienes tienen la versión de ChatGPT, pues digamos paga, tienen Dale para crear ahí, o está Midjourney, que es de las más utilizadas para creación de herramientas, un poco está en aquello que busques. A mí me gusta crear imágenes para prototipos o presentaciones, así, pero ya para temas finales, pues sí sugiero que se haga como la base y pase por la mano de un diseñador gráfico. Eso depende también en el medio, en el entorno en el que trabajes, en el que estés. Pero bueno, pues estas son dos herramientas que poco a poco van mejorando los estándares de creación de imágenes, ¿no? Y sí sé que es algo que tiene una oportunidad de mejora. Tal vez de las cosas que tienen más oportunidades de mejora tiene que ver con las imágenes, ¿no? Como la generación de imágenes, la parte tipográfica y de inclusión de tipografía en las imágenes, que ha mejorado mucho, pero todavía se ven muchos issues de que el texto no es el correcto, que vienen lenguajes diferentes, en fin. Pero bueno, pero la verdad es que ya produce contenido muy, muy rápido. Eh, para lo que es investigación,
Y para tener un espacio de trabajo, bueno, Gemini tiene el espacio de trabajo, Google Workspace tiene espacio de trabajo con inteligencia artificial para los que utilizan la suite de Gmail, pues tienen ahí, pero de pronto si quieren buscar otras alternativas, este que está abajo y que, sorry, que lo tapa esta primera diapositiva, se llama Workspace AI y que es muy interesante porque a los que les gusta trabajar en la nube, por ejemplo, que quieren tener todo en nube y quieren tener como un espacio, como una oficina, por decirlo así, donde está tu espacio organizado. Entonces ese es un espacio de trabajo personal, entonces puedes organizar lo que tiene que ver con presentaciones, con fuentes de ahí, conecta, tiene algunas integraciones con los chatbots de IA, entonces puedes colocar tus templates y tienes un sistema, tienes un workspace siempre en la nube, tiene una interfaz visual agradable, sí, tiene generación de imágenes por ahí y demás. Es interesante para el trabajo, bueno, personal, creativo, en fin, es muy chévere. Y a quien le guste mucho la investigación, pero la investigación como a un detalle mucho más profundo, el conocimiento mucho más profundo, esta que se llama Perplexity, es un buen sitio y es aquí donde el conocimiento inicia, entonces está muy bien para investigar temas mayor en detalle, temas académicos, una línea de biblioteca, esta investigación es interesante, pero bueno, hay N, o sea, la verdad es que todos los días quienes están en LinkedIn se pueden dar cuenta que sale una lista interminable de herramientas. Yo por ahí eventualmente lo que hago porque la verdad es que no tienes tiempo siempre de probarlas todas, pero toma alguna que tenga que ver con tu trabajo, haz el ejercicio, puede ser una herramienta a la semana y vas probando cómo te funciona, porque a veces también llegan tantas que como que no sabes dónde arrancar. Un poco pasa lo que nos pasa con Netflix cuando hay tantas películas y no sabes cuál escoger. Es ir probando en función a tu rol. Paso rápido. Y esta es la que les decía, perdón, esta es la que les decía ahí está pueden copiar o tomar la captura de pantalla. En esta página es súper interesante porque aquí encuentran, no sé si todas, exagero si digo todas, pero encuentran N cantidad de herramientas de inteligencia artificial que vienen agrupadas por categorías, por fecha de lanzamiento, por fecha de creación, te da información y bueno, y categorías, las categorías que quieras. Entonces es súper interesante, te mandan un newsletter con información de lo que está saliendo, etc., etc. La recomiendo muchísimo, insisto, yo creo que ahora que tenemos tanto a la mano, tenemos que seleccionar un poco de lo mejor, porque si no, no vamos a alcanzar a tenerlo todo, ¿no? Esta es una buena fuente de información de inteligencia artificial. Y ya para cerrar, simplemente quería mencionar algo y lo digo como reflexión. Esta mañana antes, normalmente cuando uno da un discurso o algo así, o da una pequeña sesión, pues siempre tiene como una frase para aperturar, o por lo menos es una costumbre que yo tengo. Y esta mañana estaba pensando un poco cómo aperturar la sesión, pero al final tomé la determinación de más bien que este mensaje lo iba a hacer para cierre. Y es, ChatGPT ya está anunciando su versión 5, ¿no? Su ChatGPT 5, que si ustedes lo ven ahí abajo, pues hay una correlación entre capacidades de lo que es ahora y de lo que va a ser. Pero mi mensaje más que, wow, cómo aumenta la capacidad, que de pronto no sé ni qué significa eso en términos de qué, es miren lo rápido que va. Es desbordante el flujo con el que la tecnología avanza. Lo que sabes hoy, ya mañana se puede dudar, ¿sí? Entonces, estamos en un momento donde hay una ruptura significativa en el buen sentido de la palabra, digo yo, de lo que nos pueden proporcionar las herramientas tecnológicas. Pero ese momento puede ser entender la dinámica de las nuevas herramientas solo desde la perspectiva de veo la noticia, wow, increíble, converso sobre ella, o veo la noticia, me informo, me actualizo y determino cómo esas herramientas me pueden ayudar en mi día a día. 24 horas están trabajando las empresas detrás en todos los sistemas de inteligencia artificial para que vayan mejorando. Entonces hay una responsabilidad importante en que nosotros vayamos aprendiendo, por supuesto, aquello que representa y significa un objetivo para nosotros en cualquiera de los ámbitos que nos rigen. Entonces, el mensaje final es que ese crecimiento de capacidades de los
de los medios y de las herramientas, en gran parte también tiene que ser recíproco con nuestro interés en autoformarnos, en el autoaprendizaje. Hay una frase que los que son emprendedores, hay una frase que dice que las cosas que amas y que te hacen feliz estarán detrás de aquello que no quieres hacer. Entonces, mi invitación para cerrar es, si no están interesados en la inteligencia artificial, yo sugiero que empiecen el camino porque definitivamente les va a servir para su vida laboral y personal. Y bueno, no, eso es lo que quería mencionarles. Muchísimas gracias a todos. Espero que algunos de los mensajes hayan sido válidos para ustedes. Bueno, pues muchas gracias para nuestro conferencista Helkin, que hoy nos trajo este tema tan interesante. Vamos a resolver unas preguntas que tenemos en el chat, entonces te las voy a leer para que podamos responder las inquietudes. Julia nos escribe, realmente por lo que está contado ahora sobre el Deep Learning, es una herramienta muy peligrosa que una computadora aprende cómo funciona el cerebro humano, cuando todavía los propios seres humanos no tenemos los conocimientos suficientes sobre ello. ¿Cómo se va a regular esto? Bueno, mira, o sea, la definición ética siempre va a estar, insisto, hay detractores y hay. eh, Como todo proceso que exista, porque esto no solo tiene que ver con la inteligencia artificial, o sea, los procesos alimenticios están regulados. Yo creo que, uno, la regulación es importante, ¿sí? Sin duda alguna. La regulación de las organizaciones que por cada país tengan que ver con esto. No sé, en Colombia el Ministerio de las TIC o de Tecnología, y en cada país, o sea, creo que hay una parte de regulatoria importante. Pero creo que también hay otra parte que tiene que ver con esa convivencia y ciudadanía digital de los usuarios. O sea, finalmente es un ecosistema donde todos funcionamos, ¿sí? Entonces también las decisiones de lo que se puede llegar a hacer en algunos casos está en nuestras manos. Hay algunas que se regularán, hay algunas que lamentablemente se escaparán. Entonces, bueno, me imagino que esto va a ser una conversación que todavía va a llevar muchos años, ¿no? No creo que es una respuesta que te pueda responder hoy, eh, pero sí pienso también que es valioso que tanto los entes gubernamentales como los privados sí presten atención. O sea, claro que hay que prestar atención, no hay que tomarlo a la ligera, ¿no? Hay que regularizar, por supuesto. Bueno, ahora tenemos una pregunta de Urbano que nos dice que si el ChatGPT, ¿qué posibilidades hay de que se actualice nuevamente? Ya nos lo contaste tú precisamente Sí, que ya eso está, no eso está en escuché, el esto lo vi 4 esta sino ya mañana va en la para el noticia del 5. 5, sí. Exacto. No, y va a pasar, o sea, en el mundo el mundo de tecnología es el mundo de las actualizaciones, ¿sí? O sea, ustedes saben, nuestro navegador todos los días se actualiza, nuestro iPhone todos los días se actualiza. O sea, la actualización va a ser una constante porque recuerden que también los sistemas están aprendiendo con todo lo que el usuario le está dando. Y es, Ujú. o sea, lo que hoy tenía como información, ya mañana pues tiene un acumulado nuevo y con ese acumulado nuevo, pues finalmente tiene un nuevo aprendizaje. O sea, la actualización va a ser constante. Así es. Mm. Bueno, ahora nos escribe Víctor desde Ecuador que si tienes alguna sugerencia para aprender a manejar y profesionalizarse en inteligencia artificial, creación y manejo de prompts, alimentación de datos estadísticos para pronósticos. Pucha, pues la verdad es que las grandes corporaciones están ayudando muchísimo en eso también, ¿sí? Entonces, yo siempre he sido muy usuario de la suite de Google y los cursos que da Google están increíbles. A mí me gustan, no estoy diciendo que cubran toda la línea, pero en Google ya tienes formación. ¿Sí? La información que puedas ver en este tipo de podcast, que también es valiosa, los webinars, porque vives más al día a día, ¿no? Hay una información, o sea, hay una información que puede ser más a título de especialista, mucho más profunda, mucho más técnica, mucho más rigurosa, que tú puedes buscar con las mismas compañías, con Google, etc., etc. Constantemente están dando cursos y nuevos. Hay que empezar a hacerlos, incluso esos cursos existen desde hace mucho tiempo. Hay algunos cursos en las plataformas de e-commerce grandes, algunos tiene Coursera, algunos, en fin. También las iniciativas que tienen las universidades como tal, SK, por ejemplo, ese tipo de webinars donde puedes alimentarte. Las mismas redes sociales, ¿no? LinkedIn te ayudan un poco también a trabajar ese tema. Entonces yo Sí. creo que eso es parte de lo que se puede hacer. Y lo que falta, porque también hay que reinventar la cantidad de cosas que vendrán. Bueno, nos dice Julia también que si hay un marco legal o algo que controle el uso de la inteligencia artificial,
que la inteligencia artificial se puede utilizar para el bien, pero también para el mal. Entonces, Claro, ¿cómo? ahorita están estableciendo un marco legal europeo, ¿sí? También, por ejemplo, en cada país, en cada país, y creo que lo vemos a diario en las noticias, están empezando a tomar determinadas acciones. Los países europeos nos damos cuenta que tal vez son un poco más rígidos, ¿sí? Países al norte de Europa son mucho más rígidos en la regulación, de pronto ellos conciben un riesgo mucho mayor. Pero sí, se está empezando, insisto, porque también yo no soy abogado Claro. mi experticia no está en los temas legales, pero todo proceso legal es un largo caminar y más con algo tan cambiante. Entonces, seguramente que sobre eso también hay mucho por construir. Y bueno, lo otro es que lo que las mismas universidades están haciendo, las mismas corporaciones al interno, que están como trabajando políticas internas de seguridad sobre la inteligencia artificial, ¿sí? Que también son iniciativas totalmente válidas, porque definitivamente si uno ve algún tipo de riesgo, pues mitigar y prevenir, ¿sí? Pero insisto, no es satanizar y determinar que ya la herramienta, pues porque no es así, porque pues inevitablemente ahí lo tenemos de una u otra manera. Perfecto. Ahora vamos con Manuela Costa desde Colombia, que nos dice que en el campo jurídico, cómo controlar para que no se presenten fraudes en fallos judiciales y pérdida de documentos o alteración de los mismos documentos de pruebas. Bueno, mira, herramientas hay muchas. O sea, si les hablo del ámbito educativo, pues tenemos herramientas como Turnitin, Proctoring, ¿sí? Ujú. También hay otras herramientas en ámbitos legales, es un poco investigar. Que exista una herramienta, insisto, y un poco llevarlo como a la analogía de la vida real. No implica que todo esté cubierto, pues nosotros tenemos policía, ejército y todo, pero eso no significa que no haya incidentes, ¿sí? O situaciones. Lo mismo que existan herramientas de control, no significa que todo esté cubierto. eh, pero sin duda, pero las herramientas de control deben estar acompañadas, insisto, de un tema también cultural, un tema del comportamiento. O sea, Así. no sé, ahora haciendo un poquito de alusión a lo que es el Día del Padre, ¿no? Pues nosotros los padres tenemos responsabilidad de enseñar las herramientas, pero también tenemos la responsabilidad de decirle a nuestros hijos, pues, cómo manipularlas adecuadamente. Es un tema de cultura también, porque generacionalmente ellos son los que van a tomar el ejemplo en adelante de lo que van a hacer, ni siquiera nosotros. O sea, con mucho respeto, nosotros ya vamos de picada en ese sentido. Ellos son los que van a tener más convivencia digital, los jóvenes, los estudiantes, los que están ahora ahí en ese sentido, ¿sí? Y la cultura digital de ellos tiene que fortalecerse. Entonces, parte sí, regulen, porque pueden existir una ley completa, vuelvo al tema. Y si la gente no la quiere cumplir, claro, los sistemas también tendrán restricciones. Ah, pero cuando tienes un sistema que te coloca tantas restricciones por sí mismo, pues a lo mejor ya no va a ser una experiencia agradable de uso, ¿ves? Entonces también tiene que ser parte de lo que nosotros, pues, Sí. tratemos de llevar a cabo con la herramienta. Así es. Bueno, ya Alejandro nos da una reflexión sobre que después de esta reunión, en el que para el crecimiento profesional es tan importante conocer sobre ese tema de inteligencia artificial. Es muy importante la parte ética, moral y el respeto por los derechos humanos en los desarrolladores. Asimismo, la importancia de los estados y las regulaciones, como lo expresaste tú, Helgi. Bueno, y que si podemos hacer, nos está preguntando Alejandro también si tenemos la posibilidad de hacer un curso sobre manejo adecuado y aprovechamiento de alguna de estas herramientas. Sí, ahí sí ya entro yo a responderles. Precisamente estamos preparándonos para hacer un curso un poco más, o sea, ya un curso como tal para que ustedes puedan tener más información y más herramientas sobre inteligencia artificial. Esto va a ser un tema que precisamente se va a ampliar y se va a trabajar en un próximo curso. Por el momento, pues les vamos a anunciar que está en proyecto. Vamos a lanzarlos muy pronto para este segundo semestre. Entonces, eso es un sí que vamos a tener, por supuesto. Bueno, tenemos un minuto para terminar. Agradecemos muchísimo a nuestro conferencista, a nuestro querido A Helkin ustedes, Pulido. gracias. Muchas gracias Ah, por acompañarnos hoy en este webinar tan interesante. A todos ustedes por acompañarnos hoy. Les queremos anunciar que no solamente tenemos
los webinars para que ustedes hagan parte de la comunidad y estén enterados de todo lo que pasa con SK University. Tenemos los podcasts que salen los sábados. Tenemos también el newsletter para que ustedes puedan tener información que sale todos los jueves de lo que está pasando en el ámbito de la educación, en el ámbito de los negocios, en todos los temas que nos interesan a nosotros como profesionales que estamos en ese proceso de crecimiento y de educación continua. Ahí les dejamos también para que ustedes puedan seguirnos en las redes sociales. Aquí pueden ver los códigos QR, entonces para que ustedes quieren seguirnos en Facebook, tener nuestro WhatsApp, en Instagram, en LinkedIn, ahí tienen ustedes para que puedan tomar los códigos y puedan entonces seguirnos en nuestras redes sociales. Y muchas gracias a todos por su participación. Feliz noche.